La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Hola Javier, buenos días. Has traído la chaqueta de bomber, ¿no? De bombardero. Sí, porque hoy hace frío. ¿Sí? Ya es. Yo pensaba que la llevabas por el look, no por el... No, hombre, la por llevo el- porque va como guateada por dentro y me evita el abrigo, que el abrigo es muy aparatoso, ¿no? Fachaleco no tienes tú. Chaleco. Fachaleco. Sí tengo, sí, ¿Sí? pero claro, con esta cazadora no me hace falta, ¿no? Ya. Pero te sientes, cuando te lo pones, el fachaleco, sientes como que te dan No, ganas... Me lo pongo, No por voy a decir ejemplo, una barbaridad. me lo pongo, por ejemplo, para caminar. Cuando salgo a caminar temprano, que ahora hace ya fresquito, si me lo pongo porque me protege el pecho, ¿no? Los pulmones. ¿Tú crees que la ropa también te da, no sé, te hace cambiar? Yo veo gente, por ejemplo, veo gente que siempre he visto con traje y de repente le veo de sport y es como que pierde la autoridad. Ellos se sentirán menos autoritarios cuando se quitan el traje. Hombre, es verdad que el traje inviste. Ah. Inviste o disfraza, depende de cómo lo lleves, ¿no? Quiero decir que tú por ejemplo, ves a personas que habitualmente no llevan traje y corbata, como yo, por ejemplo, y los ves un día que han ido a, yo qué sé, a una cena, a una que les han obligado a ponerse, y ves que no Ya. que no encajan, que no están ahí, Pero lo contrario es más gracioso. porque hace falta tiempo para acomodarse, ¿no? A una ropa nueva, ¿no? No, lo contrario es que alguien que siempre va con traje vaya de sport. Es como que pierde por completo toda la autoridad que le concedieron. No, hay gente que de sport, joder. No estoy de acuerdo, no. ¿A quién estás pensando? No, hay gente que os ves el domingo de sport jugando a golf y tienen tanta autoridad o más. Sí. No, porque la autoridad no la da el traje, ¿no? La da la persona Por la cuenta y en acoplamiento entre el traje y la persona, ¿no? Quiero decir que hay veces que hay personas que van deportivamente y dices, no sienta nada bien esta persona ahí deportivamente, ¿no? O sea, quiero decir que es una cuestión de que tienes que llegar a un acuerdo. O sea, tiene que haber un acuerdo. Bueno, tienes que encontrar tu lugar también. Claro. ¿No? Pero tú no llevabas traje tampoco en Iberia cuando trabajabas en Iberia. No, pero a veces sí llevaba corbata. Pero bueno, ya me he olvidado, hace tanto tiempo de esto, Sí. que me he olvidado ya. Corbata, y a corbata no te has puesto en los últimos 40 años, igual, 30 años. Excepciones de tener que acudir a una cena. Te pusiste corbata en los Ondas, ahora que lo pienso. En los Ondas, por Sí, ejemplo. sí, que me dijiste que hacía muchísimo que no... Sí, aquí en los Ondas sí me notaba que yo no estaba a Sí, gusto. bueno, estábamos todos un poco para allá. Claro, o sea que estaba fuera de sitio el traje, ¿no? Te recuerdo lo que me dijiste, lo he contado. No me acuerdo. Justo antes de salir al escenario,
de los Ondas, estábamos con Paqui, estaba ya, ¿quién presentaba? Aymar presentaba, estaba diciendo, a vivir que son 2 días, Juanjo Millás, tal, y está dando nuestros nombres para que salgamos y me dices al oído, todavía estoy a punto de que me dé una, no, todavía estoy a tiempo de que me dé una lipotimia. Eso me dijiste. Sí, porque en los momentos de mucha tensión te puede haber una falta de riego Sí. y te desmayas, lo cual es muy liberador, ¿no? Hombre, para ti sí. Porque además en la hipotimia, un microsegundo antes, en la hipotimia, que es redondo, es un segundo. Sí. O sea, es como si fueras una Te cortan las marioneta cuerdas. que cuelga un hilo y han cortado con las tijeras en hilo, ¿no? Pero hay un microsegundo que eres consciente, mientras caes, que eres consciente de lo que está pasando, y en ese microsegundo dices, que os den. Yo me marcho. Ahí os quedáis. Exacto. Ahí os quedáis. Ahí Había os quedáis. un actor norteamericano muy famoso, no me acuerdo quién era, que se suicidó en Alicante, en un hotel de Alicante hace muchos años. No me acuerdo quién era. Y dejó una nota que era, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis, ¿no? Que no te decía lo de la chaqueta esta verde que llevas de pseudo militar aviador. No, hombre, militar, no me fastidies. Bueno, es tienes el color caqui, una cazadora bomber. Sí, claro. Bomber. Bueno, ¿y bomber qué significa? Bomber de bombardero. De bombardero, Claro. bueno, sí. La has completado en Zaragoza y creo que fue Arzuaga el que subió la foto, ¿no? Estás como con un bueno, un gorro porque, de lana, mira, gafas de sol por la noche. Es que mira, parecías un portero de discoteca casi. Sí, hombre. Arzuaga deja el registro de todos nuestros viajes, ¿no? Y a veces sube las fotos, ¿no? Y el otro día estuvimos en Zaragoza y que por cierto estuvimos en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde Einstein dio 2 conferencias y en fin, y donde era catedrático Ramón y Cajal, ¿no? O sea, un sitio muy con un Paraninfo de estos escalonados, impresionante, un escenario impresionante, ¿no? Y yo iba de sport. Yo iba de sport porque Arzuaga me ha hecho cambiar mi modo de vestir, ¿no? Pues yo antes siempre iba con chaqueta, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y sin embargo no iba con chaqueta. Y digo, no me digas. Digo, pero hombre, Arzuaga, no le pegas. dice, hombre, es que vamos a Paraninfo de la universidad Pues esta. arqueólogo que Es verdad que era una chaqueta de sport, ¿no? Y entonces en otro día, allí en Zaragoza, él llevaba, porque pensaba que en Zaragoza hacía mucho frío, llevaba un gorro que dice que es especial para las orejas. Muy bueno, que se ha comprado no sé dónde, que se lo compró para ir a Nueva York, porque todas las prendas de Arzuaga tienen una historia siempre, ¿no? Claro, como se antropólogo, pues todo tiene. Y entonces dijo, no, pruébatela porque tienes que cubrirte las orejas y tal. Y me la probé y me sacó una foto y la pasó en Twitter, me parece, ¿no? Y yo digo, esto... Y me ha dicho que me va a comprar un gorro como ese, ¿no? Y oye, a mí que no se me ocurre sacar el móvil para hacer una foto, nunca. O sea, registrar momentos así. Menos mal que Arzuaga va dejando constancia de esto, ¿no? Porque algún día digo, hombre, la promoción de este libro y tal, yo no se me ocurre. No sé, es que además... Entonces, ¿nunca usas la cámara de fotos? Nunca, del teléfono? porque además soy un desastre para el encuadre, para ver, para el punto de vista, para ver dónde me tengo que colocar, para mirar lo que quiero fotografiar, ¿no? Fíjate que tengo un hijo fotógrafo, ¿no? ¿De dónde habrá sacado? Yo no se me ocurre, es que ni se me ocurre. Se me ocurre sacar el cuaderno para tomar notas. Es decir, que cuando por ejemplo hay en algún sitio una cosa que alguien se pone enfermo y enseguida preguntan, ¿hay algún médico? Yo digo, debían preguntar al mismo tiempo. Fotógrafos no hace falta porque hay 5.000 móviles sacando fotos, pero nunca preguntan, ¿hay algún escritor? Para que tome nota. Que deje constancia. Que deje constancia de lo que está. Nunca se me ocurre, o sea, yo voy por la calle, ocurre algo, a cualquiera se me ocurre sacar una foto, pues sobre todo si trabajas en medios, para pasar al periódico, a la radio, yo qué sé.
A mí no se me O ocurre. sea, tú ves que hay una casa en llamas y sacas la agenda No, y y esto- pones, exacto. era un día lluvioso Claro, y se me- cuando pasé. y estoy pensando cómo arrancaría, Claro. cuál sería la primera frase, ¿no? No se me ocurre, pero Arzuaga No, sí. no, pero esa foto, Entonces me sacó una foto. Esa foto ha dado mucha. Bueno, la vamos a poner en redes. Si no te- bueno, ya está en redes, pero vamos a poner las nuestras también. Sí, ha sido muy. Estás muy moderno, estás muy bien. La verdad es que te queda muy Bueno, bien. pero Eso es mérito de Arzuaga todo, porque yo me dejé hacer. Quiero decir que yo, O sea, tú eres como Leticia. bueno, un poco, un poco, porque efectivamente, o sea, yo me dice Arzuaga, ponte ahí, ponte el gorro, ponte en la cazadora, ponte, y yo me dejo hacer. De manera que el punto de vista es completamente de Arzuaga. Está bien la comparación con los Reyes, con Leticia, porque por lo visto en la foto esta de Ana Bobiz, por lo visto, lo que yo he leído, es que le dejaron libertad total, o cual incluía el escenario, la vestimenta, la pose, o sea, todo, por lo visto, los Reyes no dieron ninguna indicación de decir, oye, convendría poner un ordenador, yo qué sé, ¿no? Para que Parece que trabajamos. para hacer una alusión al mundo contemporáneo, ¿no? Pues mira, ahora, ¿qué dices esto de las fotos estas? Ay, madre. No, No, di lo que quieres. no, te digo que yo estuve leyendo, fíjate, esto pasó en martes o el miércoles, Mm. y he estado buscando un artículo de un historiador del arte, de un crítico, una crítica de arte, para que me digan si me debe gustar la foto, porque no sé si me debe gustar o no, y no veo nada. O sea, quiero decir, veo que han sido pasto de comentarios, digamos, del corazón, ¿no? Pues qué guapa está la reina, qué apuesto es el rey. Que están separados, que no están separados. Están separados. Pero yo no sé si tú has visto alguna crítica, eso, de un historiador o un No, historiador. ayer entrevistamos a un retratista que también ha hecho retratos, en este caso pintados, de la familia real, y decía que era una buena foto, que a él le parecía que estaba muy bien compuesta, que le habría preferido un cuadro por un poco proteccionismo laboral, digamos, pero le parecía un buen retrato y con valores artísticos. O sea, que te debe de gustar. Pero espérate, porque yo no soy tan fácil de convencer, ¿no? Quiero decir, no, vamos a ver, en aludía a las cuestiones de orden técnico, Artísticas. artísticas, pero por artístico que entendía. Pues la iluminación, lo que te puede sorprender al verlo, la elección de la disposición de los objetos, él mencionaba muchas cosas, en general le había gustado mucho, siendo pintor, no siendo fotógrafo. Pero, ¿qué decía, por ejemplo, de la carga simbólica? O sea, ¿qué ha querido decir Leibovitz con esas fotos? Ahí no entraba, ahí ya... Claro, pero eso es eso artístico, ¿no? Fíjate que a mí lo que más me ha interesado de lo que he leído, y yo no me había fijado, es que, no sé si tú lo has visto, tiene una ligera inclinación. O sea, hay lo que Sí, es el pero suelo. parece que eso es un homenaje a una pintura clásica también. Yo creo que es una Pero metáfora bueno, del hundimiento, ¿no? Pero todo esto son cuestiones de orden técnico que podríamos compararlo con, por ejemplo, con una frase muy rimbombante, muy bien escrita. Y joder, qué frase también escrita. Pero tiene algo dentro, o sea, quiero decir, tiene significado. Dice algo, ¿no? Que Juan Marsé acusaba en estas peleas literarias que surgen de vez en cuando, en fin, acusaba a Pacumbrán de que sus frases, decía que escribía frases sonajero, porque decía, el sonajero de los niños es muy espectacular el sonido que produce, pero luego lo abres y dentro no hay nada, hay 3 piedrecitas, ¿no? Entonces puede haber una frase técnicamente impecable, incluso rimbombante, impresionante, y dices, ¿pero qué dice? Que no diga nada, ¿no? Entonces, no, a mí me interesa, claro, en cuestiones técnicas no me quiero meter porque no tengo ni idea. Aunque fíjate, yo también tengo un poco la impresión, a lo mejor llega el fotógrafo y me convence de que no, pero tengo un poco la impresión de que las figuras, tanto del rey como de la reina, como si las hubieran recortado de otra foto y las hubieran pegado. Yeah. O sea, como que hay una discordancia entre el decorado y en las imágenes, ¿no? Pero bueno, humanas. Pero bueno, esto puede ser una impresión. Bueno, a mí el rey de traje militar siempre me parece un recortable, siempre.
Bueno, es que a mí, mira, yo me acordé, me acordaba de, yo no sé si ahora sigue igual, pero antiguamente, cuando yo era pequeño, por las calles Arená y por ahí, detrás de la Puerta Ansó, había muchas tiendas de objetos y de uniformes militares. No sé si tú recuerdas. Estaban estas tiendas, Y las de curas. las tiendas de religiosas y las de ortopedia. De manera que tú pasabas de un escaparate de uniformes militares, con maniquíes de uniformes militares y tal, pasabas a una tienda de ortopedia, con lo cual algo de ortopedia tienen también los uniformes militares, ¿no? Y de esa a una de religión, que algo de religión tiene Comprabas hábitos. todas las medallas. Me pregunto si alguien en la historia de la Puerta del Sol ha usado las 3 tiendas alguna vez. En su Pues vida. es posible. Pero mira, en mi cabeza, viendo la foto del rey, que yo diría, más que vestido, disfrazado con ese uniforme, ¿no? Esto me recordaba los maniquíes de las tiendas estas. O sea, me parecía Las de me parecía no, las un rey, me parecía un rey de madera. O sea, no me parecía no lo veía como una persona real. Me parecía un rey, me evocaban a los escaparates, esto. Y luego, claro, ¿qué se dice de incluso este fotógrafo que dices que tú hiciste ayer? Estuvo hablando de cuestiones técnicas, pero ahí lo importante es la carga simbólica, en la mirada, ¿no? ¿Desde dónde ha mirado la monarquía? ¿Desde dónde la fotógrafa más cara, y quizá la mejor del mundo, nos ha mirado? Ha mirado al jefe del Estado y a su esposa, ¿no? O sea, diciendo que la aspiración de la reina es parecerse a una actriz de Hollywood de los 60 y al rey un maniquí de escaparate militar. O sea, no entiendo, te digo, con toda sinceridad, no sé si me debe gustar, pero no encuentro argumentos a favor de que me deba gustar, porque además veo las comparaciones absurdas que hacen con Velázquez y con Goya, con las meninas. O sea, Velázquez en las meninas pinta en aire, es en el pintor de la perspectiva aérea. Y aquí no hay aire porque está todo tan abigarrado, es todo tan barroco y tan abigarrado que no hay espacio aparte de que las meninas tienen una complejidad intelectual brutal, ¿no? Quien quiera saber un poco de esto, a mí hay un ensayo que me gusta mucho sobre las meninas, que es el de Foucault, el estructuralista francés, que está en Las palabras y las cosas, un libro con varios ensayos, y está en primero, sobre las meninas, que bueno, que habla cómo ese cuadro lo cambia todo, porque cambia la relación entre el sujeto y el objeto, el artista está dentro del cuadro, desplaza el punto de vista del espectador, y tal, que todo esto además es de tal complejidad narrativa, o sea, la complejidad narrativa de las meninas es tal que puedes compararla con el cambio del giro copernicano, porque aunque Copérnico lo hace en el siglo anterior, lo hace publica la teoría en el siglo XVI, en el siglo XVII es donde entra en la cultura, ¿no? Es decir, que cambia tu perspectiva, tu lugar en el mundo cambia. Y frente a las meninas, tu lugar frente a la obra de arte cambia total. Bueno, es de una complejidad. Deberíamos haber llamado a un fotógrafo entonces. Es de una complejidad narrativa, y no digamos ya la complejidad narrativa de la familia de Carlos IV, que es con el otro con el que se ha comparado, ¿no? Donde por primera vez un pintor de corte, por primera vez, imagino, no sé, no idealiza a los personajes, sino que los saca como son, incluso los caricaturiza. Es una familia completamente disfuncional, que están todos en el espectro autista, cada uno en su mundo. Ayer lo comentábamos, cómo es posible que él mismo permitiera que ese cuadro, pues al final lo viera la gente y no lo quemara allí mismo. No se dieron cuenta. Sí. O sea, la familia real no se dio cuenta. Entonces yo me pregunto, en la familia real, bueno, el Banco de España en la que se han encargado, pero bueno, algo tendría que ver, algo tendría que decir la familia. ¿Se han dado cuenta de que esta pintura, yo no lo sé, te digo, por eso estoy deseando, pero no ha aparecido ningún artículo realmente serio desde el punto de vista eso de un historiador, una historia de arte, ¿no? Así es como
ese es el punto de vista, esa es la mirada, ese es el espacio mental o moral desde el que Leibovitz ha mirado a la monarquía española, con una reina que quiere salir guapa y con un rey que quiere parecer un maniquí de escaparate de objetos de tiendas militares. Porque claro, complejidad narrativa, cero, a menos que alguien me la explique. Y carga simbólica, cero, a menos que la carga simbólica sea tan brutal como esta, ¿no? No, esto es en pleno siglo XXI, con un cambio de paradigma que no se encuentra en la historia. Tienes que irte a la invención del fuego para encontrar un cambio de paradigma semejante al que significa el cambio de lo analógico a lo digital. Estos señores, este señor, esta señora, se dejan retratar de este modo. No hay nada que aluda a la contemporaneidad, nada. Yo, pues, por eso te digo, yo estoy diciendo, necesito que alguien me diga por qué me debe gustar esta... Ahora que lo dices, se me viene a la cabeza que muchas veces cuando se publican imágenes de el despacho o el rey trabajando en su despacho, no sé ahora, pero hasta hace poco no había un solo ordenador nunca. Ni un ordenador. Que yo pensaba, ¿cómo trabaja? ¿Cómo se comunican con él? ¿Cómo escribe cosas? ¿Cómo lee el periódico? No, si no hay ordenador, si tiene plumas y papeles. Siempre lo he pensado. Cuando se ven estas imágenes que despacha con el presidente del gobierno, tiene una mesa vacía con una carpetita casi de gomas ¿y cómo es posible que no tenga ordenador? Bueno, oye, que durante todos los años que llevamos haciendo esto, ya son bastantes, hemos hablado, habéis hecho reportajes que nos han marcado a todos, de hecho en alguno os he acompañado, y que tienen que ver con la muerte en sus diferentes formas. Como tú has dicho muchas veces, es inevitable, es lo único que tenemos todos en común, y hablar de ello ayuda a entenderla y a eliminar tabúes. Esto que vamos a hacer ahora es algo que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, lo sabes, ¿no? Sí, lo fuimos aplazando. Los invitados que tenemos en el estudio lo hemos ido aplazando, sí, por diferentes motivos, pero es algo que queríamos hacer. Y de alguna manera es una especie de cierre de ciclo para nosotros también. Javier Velasco. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias, Javier. Y Fernando Marino Olaya, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Javier Velasco es presidente de Derecho a Morir Dignamente, y Fernando Marino Olaya es médico y es vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente. Gracias por venir al estudio. Os agradezco mucho que os hayáis desplazado aquí a Radio Madrid. 40 años, ¿no? ¿40 años? 40 años, sí. Haremos el 13 de diciembre. O sea, dentro de muy poquito. Sí, sí. Qué país más distinto, ¿no? Mucho, hombre, en 40 años. Algo hemos evolucionado y avanzado, aunque últimamente hay motivos que nos preocupan como posible involución. ¿Posible involución? A ver, explica esto. Hombre, yo creo que a nivel internacional y en nuestro país hay una corriente creciente de derecha o ultraderecha que ponen en cuestionamiento algunos derechos que hemos conseguido, y no está claro que los mantengamos. ¿Tú crees que este es uno de esos derechos que peligran también? No creo. A nivel legal no creo. Pero tampoco se consolida. Eso es. Y una cosa es el derecho reconocido como tal en la legislación, y otra es la aplicación y el acceso de la ciudadanía a ese derecho reconocido. Y ahí es donde está habiendo trabas y sombras. De eso lo hablaremos ahora. ¿Es verdad que todo empieza con una carta al país? Sí, sí, todo empieza con una carta al país. Miguel Ángel Lerma, un joven profesor, 30 años entonces, de matemáticas, que había estado fuera de España y había estado en contacto con asociaciones pro muerte digna, y escribió una carta al país diciendo que le gustaría crear una en España, y hubo una respuesta ciudadana y se hizo las primeras reuniones, la asamblea fundacional, y después de una primera negativa del Ministerio del Interior para registrar la asociación, porque se dijo que perseguíamos valores o fines anticonstitucionales, hubo una reclamación y el 13 de diciembre se registró como tal.
en el 84. Tú, Fernando, trabajaste con Luis Montes, ¿no? Sí, la etapa de Luis Montes la viví yo de cerca, mano a mano, y fue una etapa muy ilusionante que surgió, es como el ave fénix, surgió de la catastrófica gestión de aquello por parte de Lamela y Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que un caso inédito en Joder, la ¿verdad? sanidad pública. Mencionas esos apellidos y me da como un pequeño escalofrío. Sí, bueno, todos han pasado por los juzgados. Menos o mal que deberían tenemos pasar Ayuso todavía. ya. Sí. Hemos ido a peor. Y entonces, un caso en el cual tu jefe te apuñala por la espalda como coordinador de urgencias, una cosa brutal, ¿no? Todo era mentira, pero Luis ya aprovechó aquello para decir, bueno, pues me han hecho famoso a mi pesar y lo voy a dedicar al derecho a morir con Pero dignidad. recordemos, porque se me merece, que Luis Montes, ya fallecido, fue un médico al que asesinaron de no sé cuántos asesinatos, ¿no? 400. 400 asesinatos. Acusaron, sí. Que era un médico, bueno, todo quedó en nada, por supuesto, pero me destruyeron. Y no, me destruyeron personalmente porque era muy fuerte y porque hacía una cosa que era muy digna, que era ayudar a morir a la gente, ¿no? Y porque el Hospital Severo Ochoa era el símbolo de la lucha por la sanidad pública, por la ciudadanía, como un elemento muy potente en la sanidad pública de igualdad social, ¿no? Y ahí lo tenían claro y era un hospital rebelde y la Comunidad de Madrid no tuvo ninguna contemplación, fue sin compasión a por ellos. Han pasado 3 años desde la ley, está asentada legalmente, digamos, en la sociedad. ¿Está asentada en la clase médica? No. Yo creo que con muchas variaciones. Han movido todos la cabeza diciendo que no. Es que yo creo que ese concepto de clase médica no es válido. Hay médicos y médicas. Y es verdad que hay un cierto sector, sobre todo jerárquico, de los colegios de médicos y sobre todo del Consejo General, que en principio están en contra. Pero los médicos son muy diversos, como somos la ciudadanía española, y hay de todo. Pero esto, bueno, o sea, tal como dices, lo que nos queda para el suicidio asistido, ¿no? Que, en fin, que es una aspiración. Estamos empezando. Que me parece. Sí, a mí, sí. pero por lo menos una sedación ya no tienen, porque claro, después de lo que le pasó a Luis Montes, ningún médico se atrevía a sedar. Eso ha desaparecido, sedan ya. Sí, eso se ha restablecido, los cauces, y ya ha quedado claro que si tú decides el día y la hora es eutanasia y lo haces con la tramitación legal, y si esperas a que tu cuerpo se muera de forma natural, también tienes derecho a morir dormido y sin sufrir mediante una sedación. Eso está arreglado. Y eso está generalmente bien. Al final hay un elemento arbitrario y es el equipo sanitario que te toque, de medicina y enfermería, porque enfermería también es colaboradora de este sistema, ¿no? Y un elemento imprescindible. Entonces, a veces te encuentras con dificultades y otras muchas veces no. La mayoría de las veces la sedación está al alcance de la ciudadanía. Yo he conocido un caso de una persona que decidió recurrir a la eutanasia y el médico me dijo, mire usted, se va a morir antes de que la autoricen. Claro. Y así pasó. Claro, porque la tramitación, que tiene unos plazos de 35 días, tiene que ser más ágil. Y es posible autorizar una eutanasia en 20 días. Hombre, en 7 días no es posible porque tiene unas garantías, ¿no?, que exige la ley, y si lo dejas para muy tarde, pues no te va a dar tiempo. Pero en eso estamos, en hacer estos ajustes para que cada vez sea más fácil solicitarlo y para que una tercera parte de las personas que la solicitan no se mueran en la tramitación, que es un poco la situación que está ocurriendo ahora, porque todavía está demasiado burocratizada. ¿Sigue teniendo sentido entonces la existencia del derecho a morir dignamente? Claro, totalmente. Totalmente, sí. Y yo creo que cada vez más. Es decir, de hecho, la ley se cumple como se cumple, hay una disparidad tremendamente injusta según territorios, según comunidades autónomas, de manera que el acceso a este derecho depende en la ciudadanía española de en qué territorio vivas. Ya. Y eso hay que denunciarlo y exigir que la ley se cumpla, que los trámites se acorten, que la ley lo prevé, y que la aplicación sea mucho más ágil.
Es verdad que la ley es excesivamente garantista, ¿eh? Y eso dificulta el acceso a este derecho, cosa que ocurre en otras leyes, ¿eh? Como el ingreso mínimo vital. Claro. ¿Y vosotros ayudáis a gente que os pide, o sea, hay gente que acude a vosotros para que le echéis una mano? Sí, mucha, ¿no? Para hacer el testamento vital, por ejemplo, pues continuamente estamos asesorando cómo se hace en tu comunidad autónoma, cuál es la mejor vía, cuál es el modelo que nosotros recomendamos para que luego no haya problemas de interpretación, por ejemplo, con personas con demencia y testamento vital, y luego a veces las personas llegan a su médico, a su médica, se lo piden y la médica no tiene ni idea, porque está en 1000 cosas a la vez. Y entonces le decimos, mira, estos son los pasos. A veces le dicen, pues si no, te dicen que no reclama. Y dice, ¿cómo reclamo? ¿Qué pongo? ¿Un papel en blanco? ¿Qué escribo? Y nosotros le echamos una mano, esto es lo que tienes que poner para que tenga garantías bueno, posibilidad de que salga, y en eso consiste nuestro trabajo. ¿Y tú, Fernando, ahora tienes algún juicio pendiente? No. No, porque tú has estado con el pie en la cárcel varias veces, ¿no? No, tuvimos no? problemas legales en el 2012 y eso ya afortunadamente quedaron. Pero ahí estuviste. Ahí estuvimos, sí, la cosa estuvo tensa. Sí. Monse Cobb, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Háblame de Antonio, lo primero. Bueno, pues Antonio es mi marido, que ya no está, pero lo sigo diciendo en presente. Antonio era o es bombero de la Comunidad de Madrid, uno de los precursores del GERA, que es el Grupo de Rescate en Montaña, con una infancia pues en montaña. Sus padres también le prohibían ir a la montaña y él lo hacía con sus amigos, ¿no? O sea, quiero decir que para él la montaña era un llamamiento muy importante. Y el 13 de marzo del 2022, montando en bicicleta muy suave, sufrió una disección de aorta. Hubo un retraso muy muy grande en su diagnóstico que le provocó un ictus, un daño cerebral adquirido, y esto le provocó también un infarto de la arteria medial cerebral derecha con mucho daño en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es como el piloto de un avión, no es el ejecutivo del cerebro. Cuando él despierta en la UCI, pues tiene, después de la operación de corazón, que fue muy larga, tiene una hemiparesia, que se llama, toda la parálisis del lado izquierdo, y una heminegligencia, o sea, es decir, como que el cerebro, la parte izquierda, la deja de ver, ¿no?, de percibir. Bueno, pues empezó rehabilitación muy, muy, muy activa para intentar recuperar su cuerpo, pero a los 6 meses, que es más o menos cuando la medicina considera que estás en posición basal, el brazo lo había perdido por completo y la pierna pues caminaba con un bastón de aquella manera, y pérdida de capacidades cognitivas elevadas. Hablamos de alguien que era un líder dentro del mundo del bombero, capacidad de gestión, y después de esta situación basal pues decide que no quiere seguir viviendo así. La valoración para la dependencia, que tiene un 78%, ya solicita la eutanasia, y ahí es la primera vez que la psicóloga de esta valoración nos habla de DMD, de derecho a morir dignamente. Cuando conocemos la asociación, y fue como una luz, ¿no? Porque contactamos con ellos, o sobre todo Antonio insistió en contactar, y nos empiezan a aportar información sobre qué paso seguir o cómo seguir para solicitar la eutanasia. En agosto del 2023 Antonio solicita la eutanasia, y su caso cae en el segundo de los supuestos, ¿no?, que es la enfermedad irreversible que provoca severas limitaciones a la autonomía física, ¿no? Y desde DMD pues nos sugieren que él cae en este supuesto. Pero claro, es un supuesto bueno, pues yo creo que está inmaduro a nivel social, porque él podría seguir viviendo con medicación. Hablamos también de 3 ataques epilépticos, lo que llamábamos nosotros blancazos, o sea, se quedaba a veces sin saber qué le pasaba, había que volver a resetear el sistema, y le deniegan la eutanasia. Le deniegan la eutanasia, aparecen múltiples barra libre de opiniones de todo tipo, de familiares, de compañeros, de instituciones. Aún en la resolución de la eutanasia, supuestamente una enfermera que es objetora de conciencia le dice: busca tu espiritualidad. Vete tú a saber qué es eso. Y
y la asociación nos sugiere hacer una reclamación, pero Antonio ya había llegado al límite de su capacidad de espera, y lo que decide es, lo hemos llamado autodeterminación, pero es un suicidio acompañado. Y entre 4 amigos y yo, pues el 20 de noviembre, día buscado específicamente para dar por saco a lo que fuese, pues hicimos una celebración, porque al final fue una celebración. Hicimos una comida, brindamos y Antonio se durmió y le acompañamos en su transición, que fue muy bonita y un honor, la verdad. Como ha escrito un compañero que ha escrito, la verdad, su historia, es uno de los que más estuvieron con él al final de acompañamiento. Antonio siempre decía: yo no quiero morirme, lo que quiero es dejar de sufrir. Para mí esto no es digno, o sea, no quiero vivir así. ¿Y qué método eligió para suicidarse? ¿Pastillas? No, tomó una sustancia. Brindamos todos con vino. ¿Un cóctel final? Sí, eso es. No te voy a preguntar cómo lo conseguiste. Bueno, ese es uno de los problemas. Es muy gracioso esto, ¿no? Porque tú tienes la ley, ¿no? La vida es tuya, el derecho a la vida es tuyo, pero no puedes obtener el producto porque eso es ilegal, ¿no? Y estábamos muy informados también por la asociación, porque esto es muy importante, y Antonio lo encontró por internet. ¿Por internet? ¿Qué dijo la Guardia Civil? Pues esa es la otra historia, esa es la segunda temporada que digo yo. Antonio había dejado todo muy bien hecho. Asesorados por la asociación, hizo un acta de manifestaciones ante notario en el que él dejaba por escrito, con el consentimiento de una notaría, que había solicitado la eutanasia, que se le había denegado, que para él era una decepción y que si en algún momento quería hacer una autodeterminación, que lo hacía sin coacción y sin presión de nadie. Era una forma de liberarnos a los acompañantes de las culpabilidades legales que hay detrás, ¿no? Eso estaba escrito. Había pagado también la funeraria. Había dejado una carta para cada uno de los amigos familiares más cercanos. Se había despedido de todo el mundo. Y aún así hubo una investigación policial desproporcionada. O sea, la casa se blindó. Aparecieron vestidos de blanco como si hubiera el ébola ahí dentro. Yo no pude dormir en mi casa una noche entera. Se hizo una investigación cuando ya se sabía lo que había pasado, y al final, pues afortunadamente, el juez desestimó todo y ha habido un sobreseimiento libre completamente de nuestro caso, pero es que esa es otra historia. La Guardia Civil emitió un informe que a mí me da vergüenza. O sea, hay frases como "en plan la última cena". En plan la última cena, escrito por una institución, ¿no? ¿Eso en un documento oficial? Un documento oficial. Falta de sensibilidad, ¿no? Cometiste un error, creo que es no grabarlo en vídeo, ¿no? Exactamente. Creo que todavía estamos en transición con estos casos, y lo que nos faltó fue poner un vídeo que ya tiene un punto morboso, ¿no? Porque, o sea, claro, con todo lo que tiene escrito, pues poner un vídeo, pero efectivamente, como todavía estamos en ese momento de transición, nos faltó el vídeo. Poner un vídeo para que se viera que era en el que se lo tomaba. Exactamente, eso es. Itziar Salmerón, ¿qué tal, Itziar? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenos días. O buenas noches, lo que tú quieras. En el caso de tu madre, ¿ella cuándo decidió? Bueno, ella en realidad lo tiene decidido de toda la vida. Yo desde que soy pequeña recuerdo como me decía cuando veía a alguien dependiente: yo no quiero acabar así, por favor no me dejéis nunca acabar así. Ella le diagnosticaron el Alzheimer en el 2018. Ella ya tenía un testamento vital antes de que se hubiera aprobado la ley, en el que decía que eso era su voluntad de no aguantar hasta el final. Y cuando en el 2018, por desgracia, le diagnostican el Alzheimer, está todavía en una fase que no se ha empezado a desarrollar. Ella ya empieza, lo primero que le dice al neurólogo es eso. Igualmente intenta meterse en un estudio clínico en el que le rechazan por estar demasiado bien. No le dan ninguna alternativa, sino que aguante, que espere. No se refleja hasta el 2022 en el informe que ella habla de este tema, aunque ella anteriormente ya lo había hablado, pero es la primera vez que se refleja. Le ningunean, nunca le dan información, nunca le dan la alternativa de solicitarlo. Por primera vez nos dejan ya solicitarlo gracias también al asesoramiento de la asociación. Nos
nos dicen, escribimos un escrito de reclamación que se está vulnerando sus derechos de solicitar formalmente la eutanasia, porque una cosa que quiero reflejar aquí es que exijo que se forme a los profesionales médicos, porque no están formados. No somos nosotros, tenemos que los acompañantes y los propios pacientes los que tenemos que hacer una tesis de formación para formar a los... Parece que están mostrándonos una carpeta llena de apuntes, de leyes, de O sea, somos nosotros los que vamos en cada consulta con lo difícil que es este proceso a formar a los médicos. De cómo, ¿Me decís a médico lo que dicen la ley? Lo que dice la ley y los pasos que tienen que hacer ellos para acogernos. Porque otra cosa que quiero decir que en la ley está muy mal para mí hecho es que primero no se exigen que estén formados. Cuando tú pides una cita diciendo que vas a hablar de esto, te vuelves a encontrar al médico que no sabe y le tienes tú que formar al médico de cómo. Entonces dice, espera, que me voy a informar, te pospongo la cita dentro de 2 semanas para informarme, porque no tengo ni idea de lo que es. Digo, no, si yo te lo explico, ya, pero aún así tengo que formarme. Bueno, pues a las 2 semanas vuelves, te acoge en teoría dice, bueno, puedo ser médico responsable a lo mejor, y dices, porque primero es un primer proceso deliberativo en el que el médico responsable te acoge la solicitud, luego tendría que ponerte otra cita el médico responsable para corroborar que sea garantista que sigues con esa voluntad. Aunque tú dices, si llevo 2 años hablando de este tema, o sea, ¿qué garantía más necesitas? Pero bueno, y luego tendrían que poner otro médico consultor. Todo esto se lo tienes que informar tú. Todos estos informes luego irían a una comisión. En esa comisión se delibera si sí o no se te otorga en base a estos informes. Entonces, la historia es que tú, hasta que no vas y vuelves a ir, no se enteran. Entonces, en la primera fase, que es donde deberían de elaborar el primer informe, en realidad tú ya has hecho multitud de consultas para que por favor se acoja esta voluntad. Y es lo que más quería exigir es que se formen, porque no hay derecho que una persona que está sufriendo, primero tienes dos, o sea, o estás encamado, digamos, o estás totalmente incapacitado, o tú tienes que alegar un sufrimiento. En el caso de mi madre era una demencia. Entonces, una demencia que se consideraba que estaba todavía en los inicios de la enfermedad, que luego, habiendo hecho una donación para la investigación de su cerebro, se vio que estaba más avanzado de lo que un neurólogo que nos ve una vez cada 6 meses durante 10 minutos elabora, porque la enfermedad del Alzheimer, que era lo que sufría mi madre, en realidad no se puede diagnosticar en vida, se diagnostica por una autopsia. Entonces solo el único medio para evaluarlo es una entrevista que mide tu proceso degenerativo cognitivo. En esa entrevista, que dura 10 minutos, están diciéndole a una paciente que sufre demencia cuál es su nivel de autonomía, cuando esa persona en realidad no se está acordando de lo que hace y muchas veces contesta por sus recuerdos pasados. Entonces, a los acompañantes no nos preguntan, no le acompañan al domicilio para evaluar realmente si esa autonomía es real o está inventada por sus fabulaciones de un pasado. Entonces, es realmente agotador. Realmente agotador que no se le ningunee, porque al final no solo que la sociedad en general está negando que una persona autónoma sea capaz de decidir lo que es su vida, y que la gente, cuando dice esto, no es que esté harta de vivir o no le guste la vida, sino que la vida que ellos entienden se les está escapando de las manos. Hay muchos casos, Javier Fernando, en donde los médicos invocan la espiritualidad o dicen... Busca. El más de los necesarios, sí. Sí, cuando haya uno ya es más de lo necesario. Pues eso. Pero sí. El primero, hay que decir que la muerte voluntaria, en general la medicina tiende a patologizarla. Cuando alguien pide que quiere morir, en la mayoría de casos la primera sospecha es que no está bien esa persona. No está en su juicio. No está en su juicio. Lo que es el estigma de la muerte como el mal supremo, cosa que hay que superar. La muerte, lo habéis comentado ya, es inevitable, es un hecho natural. Si algo tenemos claro, que vamos a morir.
Y muchas veces la reacción de los sanitarios cuando piden es que falta sentido a la vida. Como si el sentido lo diese la espiritualidad o ciertas creencias. Y sí que hay frases. Yo estuve el otro día con una persona que también lo primero que le dijo el médico cuando dijo que iba a solicitar la eutanasia, dice, pero la vida no es tuya. Dice, bueno, ¿pero de quién es? Dice, pues de Dios. Real, un médico. Es decir, que ya está bien de que moralicen porque eso no es su papel. Y que aceptemos que vivimos a duras penas en una sociedad democrática que debe legislar para pluralidad de valores. Respeto absoluto a quien crea que la vida es un don de Dios y que no puede disponer. Nada que decir. Pero a nivel social eso no se puede imponer. La vida es nuestra. Una vida sin libertad no tiene sentido. Nosotros defendemos la libertad en el proceso biográfico hasta el final. O decimos ser libres hasta el final. Y convertir la muerte de un acontecimiento que nos pasa a un acto que decidimos voluntariamente. Es mucho más sano, consideramos, para nosotros y mucho más sano para la familia. Estoy pensando, además, Monses, escucharos, habéis convertido esto en un proceso personal y una reconversión, supongo. Entonces, veros convertidas como en la cara visible de algo que es un derecho es fantástico. También es una especie de legado, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que para mí ha sido un hachazo en la cabeza porque yo he llegado a pensar que tomando un café nadie queremos vivir de estas maneras, pero cuando ocurre aparece esta mochila judio-cristiana aquí atrás, pesadísima, que es como una losa, y aparecen miles de opiniones que nadie te han preguntado, y opiniones médicas. Bueno, el primo, ¿no? El primo, bueno, y el primo, la abuela, todo el mundo opina, y aparte, bueno, la comunidad médica, que debería ser objetiva, creo, pues mete sus puyacitos subjetivos y la religión está ahí metida. Yo, por decir algo así gracioso, otra médico que llamó a Antonio por teléfono le dijo, una mujer, la verdad que muy agradable, ¿no? Pero le dice, bueno, Antonio, que sepas que rezo por ti. Y Antonio le dijo, bueno, pues reza más fuerte porque a mí no me llega nada todavía. O sea, realmente Antonio nunca ha perdido el sentido del humor. La despedida de Antonio me recuerda un poco a aquella despedida fantástica de esa película de los años bárbaros, se llamaba. Sí, las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras, las invasiones bárbaras. Tal ¿no? cual, tal cual. Tal cual. Que era que casi era una fiesta. Es que fue una fiesta. Él, de hecho, sí que hicimos una grabación previa y él decía, mi avión me voy de viaje, mi avión sale en 5 minutos y estoy aquí con la gente que me ha escuchado. Oye, ¿pudisteis garantizar que aquello comprado por internet iba a funcionar? Pues claro, hombre, no se podía probar. No había manera. Era una de una. Era una de una. Sí. No, digo, pues podría haber información previa o... Bueno, no insisto por ahí. No. Anda, tú vas al médico, Juanjo, a solicitar la eutanasia y te dicen, vaya usted a la iglesia y hable con su sacerdote, ¿y qué le dices al médico? Pues yo, como soy tan dócil, igual voy. Tu disciplina por encima de todo. Igual voy. Oye, que os agradezco mucho que hayáis venido a contar vuestras historias personales y también el trabajo que hacéis allí, Montse Coop y Itziar Salmerón Aranceta. Gracias por este relato que estoy seguro que ha llegado a muchos hasta muy dentro. Y Javier Velasco, que es presidente de Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín Olaya, que es médico y vicepresidente también de Derecho a Morir Dignamente. Espero que cosas como esta sirvan para que alguno de esos médicos se lo piense 2 veces antes de mencionar a Dios en la consulta primaria, ¿no? ¿Ibas a decir? Sí, solo decirle a la sociedad que le insto a que haga su testamento vital, porque nunca sabes cuándo te va a ocurrir. A Antonio le ocurrió de repente y si no lo tienes escrito no vas a poder acogerte a esto, que es un derecho. Esto no significa que tú lo pidas y te lo den y tengas que ejercerlo, sino que puedes posponerlo y elegir la fecha cuando quieras, que es un lujo cuando después de tanta lucha lo consigues, poder acompañar a la persona que quiere hacerlo, que lo haga bien y tranquilo. Tenéis a las mejores portavoces, ¿eh? Sí. Luego, un mensaje optimista, ¿no? Estamos en camino. El viernes el Parlamento británico votó una ley que todavía tiene 2 años y que es mucho más restrictiva que la española. La ley española
puede dar posibilidades a muchísimas personas, esa posibilidad de respeto a su libertad última, y a pesar de que a veces nos cuesta mucho, creo que estamos en camino y que vamos bien. Javier, Fernando, Montse Itziar, gracias por venir. Cuidaros A mucho. vosotros. Gracias, Gracias. muchas gracias por Juanjo. este espacio. Hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. And wait my turn to burn or fade. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.